Buenas tardes. Este es un video sobre el proceso perceptivo en lo que refiere a percepción, reconocimiento y acción y conocimiento. ¿Sí? Como vimos en la clase pasada, los estímulos ambientales, al menos en el sentido del oído, tienen una serie de pasos y procesamientos que ocurren antes de que la información pueda llegar al cerebro. ¿De acuerdo? El punto de partida de hoy es básicamente qué pasa en el cerebro para que nosotros podamos procesar esa información, pero el ejemplo que lo quiero dirigir es hacia el habla. ¿Qué es el habla? Es una conducta motora me refiero a muscular, cognitiva, me refiero a que requerimos un almacenamiento de información que ya poseemos, fonológica, porque depende de muchos sonidos que yo pueda identificar y por lo tanto decodificar y reproducir, ¿sale? Pragmática, porque tengo que saber cómo elegirlo. Semántica, porque debo de hacer adecuadamente el uso de las palabras para saber lo que deseo comunicar. Y sintáctica, porque tengo que saber en qué orden tengo que colocarlo. Así de complejo es el habla. Es una de las cosas que realmente nos maravilla y nos diferencia en el aspecto de ser humanos, ¿sí? Entonces, habíamos terminado con qué pasa con la energía sonora y cuando ésta se convierte en energía bioeléctrica. Bueno, aquí en este caso el estímulo que quiero tomar es la voz. Lo primero que yo quiero que ustedes recuerden es que nuestro cerebro está especializado. Aquí tenemos la visión del hemisferio izquierdo, en el cual se va a hablar más adelante sobre qué elementos de aquí conforman lo que es el habla, la identificación y la decodificación de esta información. Y aquí tenemos el hemisferio derecho. Ajá. Particularmente estas dos cisuras, porque aquí vamos a encontrar lo que es el lóbulo parietal, lo que nos va a permitir, en este caso, hacer conductas motoras y de sensopercepción, como también es el tacto. Esto que ustedes ven es una pequeña imagen de los años 50, según aquí estaba revisando, en donde nos hablan del homoncito, como en la parte del hemisferio derecho, en esta zona, se encuentra pensando o destruido la teoría de que cada uno es un control muscular, es un control nervioso sobre las reacciones e información que llega, tanto de piel como de contacto y de control. Entonces, quiero que ustedes tomen en cuenta este aspecto. Cuando uno habla, tiene que tener tanto control del área izquierda como del área derecha, ¿sí? Por eso es que nuestro cerebro trabaja a la par o de forma conjunta, ¿sí? Retomando la situación que aquí manejamos, el procesamiento directo hacia el cerebro, el área que nos va a interesar es la siguiente. Del hemisferio izquierdo, lo que son el área de Broca, el área de Wernicke. ¿Por qué son importantes estas áreas? Básicamente por lo siguiente. Esto se llama teoría de la localización. Aquí tenemos que Broca descubrió la existencia de lesiones que en esta zona mostraban que las personas tenían dificultades para poder analizar o comprender el habla. Quiero ser muy enfático en esto. Las personas escuchaban la voz de su papá, de su mamá, pero no lograban descifrar lo que significaba, ¿sale? O sea, sabían y reconocían esos sonidos, esos fonemas, pero no podían entender el hecho de qué es lo que significaba, ¿sí? Y es que esto fue posible gracias a estudios que se hicieron en personas y posteriormente después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, soldados que tenían lesiones en estas zonas y que habían perdido la capacidad de comprender las palabras, ¿sí? Esto es lo que nos da pauta de que el lóbulo izquierdo se convierte en el centro del lenguaje, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar más adelante con Wernicke? Wernicke va a ser otro
estudioso de estos temas, en donde nos va a hablar sobre la dificultad que tiene la persona de poder expresar lo que piensa. Aquí hay que ser bien cuidadosos. Una área, la de Broca, me habla de la fascia del lenguaje para poder descifrar los mensajes, mientras que en el caso de Wernicke voy a encontrar que él tendrá dificultad para expresar, para lograr elegir adecuadamente aquellas palabras o enunciados que le permitan a él expresar lo que él quiere. Normalmente esto se maneja de forma escrita, pero también puede ser de forma verbal. Y es aquí donde nosotros encontramos, voy a regresar un poquito la imagen hacia atrás, lo que hablábamos de ya el hecho del conocimiento y el reconocimiento, ¿sí? Son en estas áreas donde nosotros observamos lo complejo que se vuelve ya un solo sonido, y en este caso al referirnos del habla, lo complejo que es, porque ya no solamente es captar el sonido, como es en el sentido del oído, sino darle un sentido, un significado, para que esto pueda ser calificado. Ahora, ustedes en el video anterior vieron este que es el fascículo arqueado. Esta es una cuestión teórica, pero que nos habla de la comunicación y la relación entre estos dos elementos, que están íntimamente relacionados para que uno pueda pensar, para que uno pueda comprender y descifrar lo que llega a nuestros oídos y poder manejarlo. Aquí en el área de asociación es donde nosotros vamos a encontrar que esto nos va a permitir la elección de las ideas, la elección de las palabras. Es todo un proceso en el cual nosotros comenzamos a tener una situación clara de lo que a nosotros nos permite visualizar qué es lo que deseamos decir. Y ¿se acuerdan hace rato? Aquí me voy hacia acá arriba en estas imágenes. ¿Se acuerdan hace rato que les comentaba la cuestión de que este es el lóbulo derecho? Donde hay un control muscular. Entonces, la interacción que tiene el lóbulo izquierdo con el lóbulo derecho es porque eso es lo que nos permite, por ejemplo, en mi caso, estar pensando las ideas, ¿sí? Y en mi lóbulo derecho, mandar las señales para que yo pueda tener un control sobre estos músculos. Aquí es meternos un poquito en la anatomía y que se acuerden, por ejemplo, de la importancia que tienen los nervios y las vías, ¿no? Aquí es un corte que tenemos, cómo se conecta esto que aquí es lo que veamos arriba, ¿no? Las áreas en las cuales están en conecta. Y esto es a lo que yo quería llegar. Si se dan cuenta, el cerebro es maravilloso en el sentido, ¿no?, de todos los elementos que están en juego. El cuerpo calloso, no tengo, aquí está. Aquí se supondría que debe de estar, chicos. El cuerpo calloso es lo que a nosotros nos va a permitir que todos los elementos que ocurran dentro de este lóbulo se compartan hacia este para que nosotros podamos dar lo que es la respuesta verbal. ¿Sí? ¿A qué hago referencia con esto? A lo que yo quiero mencionar es, si bien la captación de informaciones por ambos oídos, ¿se acuerdan que ya habíamos visto las estructuras? Lo cierto es que este lado mayormente procesa la información, mientras que de este lado nosotros tenemos la ejecución motora, que nos permite el reaccionar o el actuar a lo que se nos está diciendo. Eso es, en términos muy sencillos y muy someros, chicos, lo que va a ser la percepción del habla. Si se dan cuenta, voy a regresar al inicio de esto.
Normalmente en la primaria nos enseñan la importancia que tiene el oído, ¿sí? Pero se determina aquí con el caracol, ¿se acuerdan? Con la cóclea y las células que en ella existen como la finalización del proceso. Pero lo que estamos haciendo nosotros es ver cómo las partes del cerebro hacen todas estas áreas. ¿Por qué? Porque no solamente un procesamiento de las palabras o de las funciones, sino esto es lo que nos va permitiendo, ¿no?, la generación de nuestro conocimiento, un conocimiento basado en estímulos visuales, auditivos, táctiles, y la importancia aquí del habla porque forma símbolos. Y eso es gracias a la complejidad de los módulos de nuestro cerebro que están interconectados entre sí mismos. Lo que yo quería con este video es poder hacer, al igual que la vez pasada, un proceso, ¿no?, similar a esto. Si se dan cuenta, este esquemita es el que quiero que me hagan ustedes. Con ejemplos, cómo es que un estímulo ambiental, ¿sí?, pero particularmente palabras, órdenes, se convierten en acciones, pero ya tomando en cuenta los elementos, ¿sí? Por ejemplo, estímulo ambiental, tu madre te grita. Estímulo atendido, escuchas tu nombre completo. ¿Esto va hacia dónde? ¿Se acuerdan? ¿Cuál estamos hablando de ahí? Oído externo, oído medio, oído interno. Pero en cada uno, por ejemplo, entre el tímpano y los huesillos, y posteriormente lo que es la cóclea y el líquido que se encuentra dentro de la misma, va a haber que una traducción, y eso quiero que aquí me lo expliquen. El procesamiento, ¿se acuerdan que en la cóclea hay células que al vibrar en diferentes frecuencias por su localización dentro de la misma van procesando la información? En el caso del habla, me voy a pedirles que aquí por favor me reconozcan el área de Wernicke y el área de Broca y su función que tienen. Aquí la importancia del lóbulo frontal, ¿sí?, porque aquí es donde se almacena esa información, como lo vieron. Reconocimiento, ¿sí?, una vez que este nos dice, nos manda la información hacia dónde, hacia el lóbulo derecho, y en el lóbulo derecho temporal, nosotros decimos la famosa de ¿qué quieres? ¿Sale? Y comenzamos de nuevo. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes me hagan. Me hagan este círculo en el cual ustedes pueden tomar dos ejemplos, pero irme explicando brevemente qué es lo que pasa con cada uno de los elementos que aquí se conforman. ¿Sale, muchachos? Eso sería básicamente el acercamiento que quiero tener. Perdonen ustedes que el video sea tan breve, pero la saturación que últimamente ya hay con las redes y con Google me hace que estos sean cortitos, ¿sí? Instrucciones. Entonces, la tarea consiste en esto: hacer 2 veces este mapita, pero con diferentes ejemplos donde anatómicamente me expliquen en palabras que ustedes comprendan, pero sin olvidar los nombres, los elementos que aquí ocurrieron. Ya hicieron 2 mapas mentales, ¿se acuerdan? Entonces ya nomás es conformarlo y empatarlo aquí. Ahora, chicos, les platico, no estamos a la espera de un aviso de la UPEN con respecto a qué va a pasar con nuestro regreso, porque ya no fue hoy el 20, no va a ser el 30. Y seguramente vamos a tener que hacer una evaluación en línea. Yo lo que les propongo es lo siguiente: vamos a hacer un colectivo, ¿sí?, de sentidos. ¿Qué quiero decir esto? Si se acuerdan, ustedes junto conmigo hemos visto, al menos muy someramente, proceso perceptivo visual, proceso perceptivo auditivo. La lectura, espero que la hayan retomado o no esté por ahí olvidado el libro. Sé que no es fácil. Del perfume nos va a ayudar con el proceso de percepción gustativa y olfativa. Para este autor parece que es un proceso similar. Entonces, la intención es que yo quisiera que como trabajo se me entregara un ensayo en la cual ustedes pusieron a prueba sus sentidos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando los mandé a comer? Algo suave, rico, diferente. Muy bien. Pero vamos a hacerlo ahora con todos los sentidos.
Vamos a hacer una propuesta. Me gustaría que de ustedes nazca qué actividades les gustaría para cada uno de los sentidos. Recordemos que tenemos los sentidos externos, que es los que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué les gustaría a ustedes realizar para el sentido de la vista, el sentido del gusto, sentido del olfato, del tacto y sentido del oído? ¿De acuerdo? Me gustaría que esto estuviera apuntado dentro de su tarea, ¿sí? Para que de ahí ya lo tomemos. Y considero que sí sería bueno que podamos trabajar al menos en parejas, ¿de acuerdo? Para que les podamos hacer la evaluación. Por favor, no se despeguen mucho. Esta semana es importante por los avisos que va a dar la universidad. Para que estén al pendientes. Me despido de ustedes y muchas gracias por haberme escuchado. Estamos en contacto, muchachos. Gracias. Bye.